quisiera extender nuevamente un agradecimiento a Novo Nordisk por querer enfrentar un reto muy difícil, tanto por el tema de sostenibilidad como por el escenario, que es un foro. Mi nombre es Juan Fernando Giraldo y estamos haciendo una medición de líderes de opinión y en la forma en la que los líderes de opinión están tratando los retos de los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un ejercicio que estamos haciendo además estudiando sus columnas de opinión. Yo quisiera que ustedes, si lo desean, porque nos pasa mucho cuando ofrecemos los datos, que empiezan a tomar fotos de la presentación y quedan pixeladas, quedan incompletas. Entonces, si quieren, pueden descargar el estudio que vamos a presentar. Ahí van a estar todas las diapositivas y todos los hallazgos de qué está ocurriendo en Colombia con la manera en la que los líderes de opinión abordan el debate de desarrollo sostenible. Lo primero, y es lo que ustedes ven acá, es que organizamos 17.000 opiniones de líderes de opinión que se han referido a los temas en el marco del desarrollo sostenible. 17.000 opiniones, digamos, entregan un montón de riqueza, pero acá hay dos datos en los que me quiero plantar. El primero, llevamos más de 12 años haciendo esto y no hemos visto ni un avance en la brecha de género en materia de líderes de opinión. Sigue siendo 80% hombres generando los contenidos, 20% mujeres, a pesar de que llevamos 13 años dándole feedback a los editores de medios de comunicación diciéndoles que esto puede cambiar. Lo segundo que me parece relevante es el exministro Gaviria nos dijo que hay dos narrativas en competencia. Una narrativa del establecimiento y una narrativa catastrófica. Nosotros de alguna forma recogemos versiones de esas narrativas, una que estamos denominando pesimista y una que estamos denominando optimista. Hoy, en el debate público alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, el 27% de los líderes de opinión está expresando opiniones pesimistas o, en el lenguaje del ministro, catastróficas. Y 20% optimista o, en el lenguaje de Hans Rosling, posibilistas desde los datos. Gente que cree que podemos lograr avances en materia de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante la opinión de los líderes de opinión? Nuestra realidad tiene un barniz, un color, que es producto de la información a la que somos expuestos. Nuestras creencias están formadas desde allá. Y los líderes de opinión son como las placas tectónicas del debate público. Y creemos que cuando nos acercamos a estos 1.451 líderes de opinión que están hablando de temas asociados a desarrollo sostenible, estamos teniendo un mapa de cómo se está configurando el debate público. Que poco a poco luego, en el tsunami regulatorio que nos advirtieron que venía, se empiezan a volver el material con el que se construye ese tsunami regulatorio. Luego voy a entrar en los detalles. Aquí hay una gráfica que tal vez no están viendo ustedes más a la derecha, y es quienes están generando opinión en Colombia sobre objetivos de desarrollo sostenible. En el primer lugar, ustedes van a encontrar expertos y académicos, algunos de ellos con los que vamos a hablar en el siguiente panel, con el 37% de las opiniones. En la segunda línea, ustedes van a encontrar al sector privado con el 18% de las opiniones. Luego vienen con 14 y con 10% periodistas y editoriales. Hacia abajo, gobierno Petro está con 1% de antepenúltimo, el tercero de arriba hacia abajo, y congresistas está como de sexto con 3% de la generación de contenido. Esto es muy relevante, creo yo, porque advierte sobre quiénes está cayendo la relevancia percibida de la importancia de esto. Los ODS en particular tienen una meta puntual o un corte por lo menos de meta en el 2030. Eso es en 7 años. Estos 4 años que tenemos por delante son claves para poder lograr avances y poder tomar esa foto que se quiere tomar en el 2030. Pero hagamos una inmersión en el ODS de salud y bienestar. Luego voy a hacer otros cruces transversales, pero, y hablando de cruces transversales, el 80% del contenido en temas asociados a los objetivos de desarrollo sostenible no hablan de objetivos de desarrollo sostenible. Nuestros líderes de opinión están interesados en estos temas,
pero no los están conectando concretamente con las metas que se están planteando los países para lograrlos. Y ahí hay la primera oportunidad a la que quisiera hacer mi referencia. Acá están interesados, esos 1.451 personas están interesadas en hablar de estos temas, en algunos casos son expertos, en otras posan de expertos, pero en cualquier caso están tocando los temas de los 17 objetivos de desarrollo sostenible sin mencionarlos, sin hablar de ellos, y ahí hay una oportunidad y una brecha que se puede cerrar. Pero entremos al objetivo de desarrollo sostenible número 3, salud y bienestar. ¿Qué pasa ahí? Que además es, uno encuentra un empate del tercero, el cuarto y el quinto, son el 8% del total de temas de los que hablan los líderes de opinión. Entonces uno podría decir, para la discusión, que es el tercero del que más se habla. Lo primero, cuando uno mira las fuentes o los líderes de opinión que están hablando de salud y bienestar, los que más hablan son expertos y académicos, con 4% por encima del promedio, 41% en total. Seguidos de las editoriales en medios de comunicación, que este no es menor, es tal vez el único tema en donde las editoriales le siguen a los líderes de opinión en la generación de contenido, y hay un incremento frente al promedio de 3%, y el sector privado, 14%, cae 4% frente al promedio. Estos 4 personajes cubren el 80% de las cosas que se dicen en materia de salud y bienestar. Por fuera quedan ONGs, por fuera quedan sociedad civil, por fuera queda Congreso, por fuera quedan políticos, que los tenemos separados, por fuera queda el gobierno Petro, por fuera queda el gobierno Duque, que los tenemos separados. Eso me parece importante, me parece relevante cuando uno lo compara con otros escenarios, como el escenario energético, como el escenario de fondos de pensión. Pero la oportunidad, ¿cuál es? De esos 1.414, aunque solo se habla el 8% de salud y bienestar, el 40% de estos líderes de opinión están hablando de bienestar. ¿Qué significa? Hablan muchos, pero hablan poco. Y eso nos da pistas, además de están normalmente, cuando hablan de salud y bienestar, hablando de otros temas. Lo segundo que me parece interesante es que cuando se habla de salud y bienestar, el pesimismo se incrementa en 8% frente al promedio. Voy a repetirlo, el pesimismo en materia de sostenibilidad se incrementa en 8% frente al promedio, y ya vamos a ver una pista de dónde sale esa diferencia. Y el optimismo cae en 5% frente al promedio. Veamos esto, hagámosle zoom a unos personajes que me parecen muy interesantes. Como ustedes vieron en la primera diapositiva, los actores y líderes de opinión que representan al sector privado son la segunda fuente más importante cuando uno habla de ODS. Pero cuando vemos solo al sector privado, salud y bienestar para el sector privado está como de séptimo en su rango de prioridades. Solo 4% de lo que está diciendo el sector privado se refiere a salud y bienestar. Y hago un llamado, por ejemplo, al sector gremial. Los gremios hoy que están hablando en el marco de este estudio, que es de noviembre del 21, no son los gremios del gremio, sino más de cámaras, ANDI, AmCham, tienen más que ver con los retos comerciales que con los propios de la industria en algunos de los ejemplos. Como ustedes, todos ustedes descargaron esto, tuvieron la oportunidad de descargarlo, y si no, al final igual dejo mis datos para que conversen, porque esto es de ustedes, esto es una excusa para tener conversaciones relevantes sobre cómo cambiar el debate público, que es cambiar la cultura alrededor de sostenibilidad. Para el sector privado, los que están hablando en salud, su optimismo cae en 7% frente al promedio de las cosas que dice el sector privado. El sector privado está un poquito menos optimista cuando habla de temas de salud, y el 10% de pesimismo en esas narrativas en competencia a las que se refería el exministro Gaviria es superior en 10%. Ya vamos a ver esto porque es importante. Cuando lo que estamos viendo acá son los 17 ODS distribuidos por las narrativas en competencia. Narrativas pesimistas en azul oscuro, narrativas optimistas en verde claro. Si bien en términos de los ODS con narrativas pesimistas, salud y bienestar es solo pues, la quinta, digamos, más alta, la quinta con más pesimismo entre los líderes de opinión, con 35%,
es la tercera con el optimismo más bajo, solo 15%. Veamos esto en esta perspectiva. Acá ustedes lo que están viendo son todos los meses desde enero del 2022 hasta el mes de julio de este año. En verde, la narrativa optimista sobre el ODS de salud y bienestar en líderes de opinión. En naranja, la pesimista. Yo no sé si para ustedes es evidente la tendencia. Por aquí pasa algo que tiene un golpe mortal en el optimismo en el ODS de salud y bienestar. Eso es octubre del 22. Y luego, es interesante porque la llegada del nuevo gobierno y el cambio de ministra posterior no incrementó el pesimismo en líderes de opinión, como sí pasó, por ejemplo, en el sector energético, pero silenció el optimismo. Esto que ustedes están hablando acá, optimismo con realismo, etcétera, era como que se contrajo a nivel de líderes de opinión. Y acá hay una invitación, y es a no desaparecer esa alternativa del debate, el reconocimiento a lo que es posible, e insisto en el lenguaje de Hans Rosling, de posibilista desde los datos. Dos oportunidades. Cuando hicimos un corte transversal, yo les voy a explicar, la tienen en sus celulares y lograron bajar el QR, está al lado de todos los menús de restaurantes de los últimos 2 años, descargada. Lo primero, cuando miramos cuáles son las industrias a las que se refieren los líderes de opinión cuando están hablando de objetivos de desarrollo sostenible. La primera, energética. La segunda, salud, agrícola, educación. Y la quinta, tecnología. Señalé específicamente salud porque el pesimismo de los líderes de opinión del logro de los objetivos de desarrollo sostenible en la industria, cuando se habla de la industria de salud, es 33% el pesimismo. El optimismo es solo del 13%. Cuando miramos la industria de tecnología, que es el siguiente panel, cuando los líderes de opinión hablan de objetivos de desarrollo sostenible y mencionan a la industria de tecnología, el optimismo es de 31% y el pesimismo es de 10%. Entonces yo aquí ya estoy empezando a insinuar una oportunidad para coger un viento de cola en el debate público, porque por supuesto que lo que nos dice la gráfica anterior es que es un debate que está claramente manchado por el debate político. El debate político inunda completamente la conversación sobre el potencial alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por acá, como de número 20, tenemos a la industria farmacéutica específicamente. Y en ella, la proporción de optimismo y pesimismo se parece mucho. El optimismo es un poquito más alto, 18.8%, casi 19%, y el pesimismo es de 30%. Finalmente, cuando miramos a la izquierda, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de los que se habla cuando se habla de las industrias de salud y la industria farmacéutica? Por supuesto, la mitad es salud y bienestar, específicamente el ODS número 3. Pero hay otros ODS que están empezando a ser reconocidos por los líderes de opinión que se pueden enganchar o en donde hay un aporte adicional de estas industrias, como justicia e instituciones, industria de la innovación, trabajo decente, etc. Cuando vemos la industria de la tecnología, encontramos que salud y bienestar está dentro del marco de los ODS a los que se refieren los líderes de opinión cuando construyen narrativas sobre esto. Hablan, por supuesto, primero de industria de innovación, trabajo decente y crecimiento económico, y en menor medida de otros ODS o de otros objetivos de desarrollo sostenible. Ahora en el panel precisamente creo que hay una oportunidad para preguntarnos cómo podemos activar, cambiar socialmente el país desde el debate que están generando los líderes de opinión y donde hay unas enormes oportunidades. Una nota final. Esto que ustedes ven acá son estudios de reputación en la industria farmacéutica, tecnológica, licores y energía. La primera es la farmacéutica, la segunda es la tecnológica. Son las dos industrias. Esta primera columna es ESG,
como parte del aporte que tiene los esfuerzos en ESG que hacen las industrias para ser reconocidas. La roja es la peor calificada y la verde es la mejor calificada. ¿Qué significa esto? Uno, cuando uno hace un ranking de empresas de la industria farmacéutica, la peor calificada en temas de ESG está allí, es de la industria farmacéutica, comparado con tecnología, licores y energía. También las mejores calificadas en ESG son juntas la farmacéutica y la de tecnología. Y la que tiene la peor calificada, mejor calificada, es la industria de tecnología en ESG. Simplemente para contarles cosas que uno puede construir desde la idea no cosmética, porque uno de los mensajes que nos invitaron en el panel pasado es: esto no es un ejercicio cosmético donde yo pongo mis esfuerzos y les pongo el ODS al que le pegan, sino cómo construyo yo un debate diferente que cambie las relaciones con mis stakeholders. Y uno de esos stakeholders, los líderes de opinión. Queda también mi información personal, porque sé que la mayoría no bajó el estudio al principio cuando lo puse, pero ahí queda también a disposición de ustedes, y la información mía para tener conversaciones sobre estos temas que para mí son apasionantes. Entonces, muchas gracias por el espacio nuevamente para contarles qué está pasando con líderes de opinión y sostenibilidad.